Muy buenas noches, maestra de historia. Mi nombre es Martínez Sánchez César Octavio y la noche de hoy, domingo 9 de mayo, le invito a que me acompañe en este programa de radio, donde hablaremos sobre las secciones principales del movimiento de independencia. También donde abarcaremos los temas de las conspiraciones e insurrección, los insurgentes y realistas en el movimiento, resistencia y guerra de guerrillas en el movimiento y la consumación de la independencia. Como sabrá, la independencia se desarrolló en cuatro etapas. De acuerdo a cada una retornaron las principales acciones que se ejecutaron en el transcurso de los 11 años de guerra. También se tomarán a considerar las principales acciones de el cura Hidalgo, José María Morelos, Guerrero y el general Iturbide, con otros personajes que les han ayudado al desarrollo del movimiento armado. Sin nada más que decir, me despido. Como sabrá, a partir de septiembre de 1808, la Real Audiencia recuperó el control político de Nueva España y reprimió con violencia todo proyecto criollo de reforma. La oposición entre peninsulares y criollos se agudizó. Los criollos intelectuales y políticos han comenzado a criticar con fervor en folletos y pasquines el poder de los comerciantes y mineros gachupines. Terminó con el que se referían a los españoles, al tiempo que organizaron juntas secretas o conspiraciones para luchar contra el régimen establecido. En el actual 1809 se descubrió una conspiración de la ciudad de Valladolid, hoy Morelia, donde participaban oficiales criollos y miembros del bajo clero, quienes resultaron encarcelados, y al mismo tiempo se organizó la conspiración de Santiago de Querétaro, donde participaron el corregidor Miguel Domínguez y su esposa Josefa Ortiz, el cura Miguel Hidalgo y Costilla y los oficiales Ignacio Allende y Juan Aldama, entre otros participantes. Tal conspiración también fue descubierta, pero gracias a la advertencia de doña Josefa, los participantes han escapado antes de que las autoridades los apresaran. De esa forma, el levantamiento armado que los conspiradores planeaban para diciembre se vio obligado a comenzar en el actual 16 de septiembre de 1810 en la Villa de Dolores, cuando el cura Hidalgo reunió a los pobladores y los animó para dar inicio a la insurrección. A partir de este movimiento ha comenzado a crecer un movimiento popular y campesino cuyas dimensiones nunca se imaginó el grupo de criollos letrados que intentaban dirigirlo. En otras noticias, la primera etapa de la Guerra de Independencia, que ha abarcado desde septiembre de 1810 hasta el actual marzo de 1811, se caracterizó por la espontaneidad, el desorden y la violencia que adquirió el movimiento. Miles de indígenas, campesinos, mineros y trabajadores de las ciudades se han sumado a las multitudes que avanzan sobre los pueblos y campos de la zona del Bajío. La mayoría iba mal armada, con palos, machetes, hondas y algunas armas conseguidas en los asaltos a las guarniciones. Gracias a esto se supo que el movimiento ha carecido de tácticas militares y de un programa revolucionario. La dimensión alcanzada por la insurrección popular ha rebasado por mucho las intenciones iniciales de los criollos, que eran luchar por la conformación de una asamblea integrada por representantes de los ayuntamientos para salvaguardar el poder hasta el regreso de Fernando VII. Las grandes desigualdades sociales, la explotación y la pobreza sufrida por la mayor parte de la población le dio a la revolución un nuevo sentido. En ese contexto, Miguel Hidalgo ha emitido los primeros decretos que rompían con el antiguo orden virreinal, suprimió la distinción de castas y abolió la esclavitud. Además, ordenó la confiscación de bienes y tierras de los europeos y la restitución a las comunidades indígenas de las propiedades que en origen les pertenecían. En otras noticias, la radicalización del movimiento ha atemorizado a muchos de los criollos que en un primer momento habían simpatizado con la insurrección, mientras que el alto clero, los terratenientes y ricos españoles unieron fuerzas con el ejército realista para combatir a tales insurgentes. A principios del actual 1811, los revolucionarios comenzaron a sufrir derrotas por el cada vez más poderoso ejército comandado por Félix María Calleja, tras una fatal derrota en Puente de Calderón el actual 17 de enero de 1811, Miguel Hidalgo e Ignacio Allende
se desplazaron hacia el norte de Nueva España con los restos de sus tropas. En el camino han sido emboscados y aprehendidos para ser juzgados y ejecutados en Chihuahua. Sin embargo, la revolución ha continuado en distintas zonas de Nueva España para entrar a una nueva etapa bajo la dirección de hombres como Ignacio Rayón y José María Morelos. A partir de entonces, el movimiento armado ha crecido en número de combatientes y adeptos a la causa, al mismo tiempo que se definieron con mayor claridad sus principios ideológicos, así como la idea cada vez más evidente de la necesidad de transformar el antiguo régimen virreinal. Liderados por Ignacio López Rayón y José María Liceaga, en agosto de 1811, los insurgentes se han reunido en Zitácuaro para establecer una Suprema Junta Nacional Americana. Al igual que en España, esta junta conservará los derechos de Fernando VII y organizará los ejércitos para la conservación de sus derechos, defensa de nuestra religión santa e indemnización y libertad de nuestra oprimida patria. Según decía el bando oficial de nuestra época, la Junta, con el apoyo de José María Morelos, quien se ha convertido en el principal jefe de la revolución en el sur de Nueva España. Sin embargo, el ejército virreinal comandado por Calleja tomó la ciudad de Zitácuaro a principios de 1812 y tal junta se ha disuelto. Morelos ha demostrado ser un gran estratega militar y líder popular, por lo que ha organizado un enorme ejército, compuesto en su mayoría por campesinos, indígenas, esclavos, rancheros, pequeños comerciantes, artesanos y otros miembros de los sectores más pobres de la población. A pesar de no contar con las suficientes armas, pues la mayoría porta palos, piedras, lanzas y flechas, entre 1811 y el actual 1815, los revolucionarios obtuvieron importantes victorias contra el ejército realista. En ese momento, la lucha armada ha conseguido el apoyo de muchos criollos ilustrados, como Servando Teresa de Mier, Joaquín Fernández de Lizardi y Carlos María Bustamante. En el actual noviembre de 1815, el general insurgente José María Morelos fue capturado por el ejército realista, juzgado y ejecutado el actual 22 de diciembre del mismo año. Con la muerte de su dirigente más visible y respetado, el movimiento entró en una nueva etapa. Las tropas fieles al rey de España retomaron las principales ciudades tomadas por los rebeldes y los obligaron a refugiarse en los rincones más remotos del territorio, como sierras y pantanos. Sin embargo, la insurgencia no terminó, sino que se mantuvo en diferentes regiones, dirigida por varios caudillos que son dirigentes militares que gozan de la lealtad incuestionable hacia sus tropas. Entre ellos se han contado Vicente Guerrero en el sur y Guadalupe Victoria en Veracruz. Tales ejércitos locales no tienen ya la capacidad de tomar ciudades como lo habían hecho los grandes ejércitos de Hidalgo y Morelos, pero se han llevado a cabo una guerra de guerrillas contra el gobierno y el ejército español. Eso significa que realizan ataques sorpresa contra tropas aisladas. De esta manera dificultaron el comercio de Nueva España, con lo que impidieron que los gobiernos virreinales retomaran el control del virreinato como lo habían hecho con anterioridad. Esta guerra de guerrillas también ha tenido consecuencias económicas negativas, pues impidió el funcionamiento de la minería y del comercio, además de que ha provocado la falta de alimento y otros productos en muchas ciudades novohispanas. En 1817 ha llegado a Nueva España una expedición bélica proveniente de Inglaterra, encabezada por Francisco Javier Mina, que en su exilio en Londres, Mina había sido convencido por el novohispano Servando Teresa de Mier de que la causa liberal sería mejor recibida en México, por lo que juntos llegaron con sus tropas de combate dispuestas a terminar con la monarquía. A diferencia de los caudillos insurgentes, Francisco Javier Mina no estaba a favor de la independencia ni defendía su causa, de modo que no ha conseguido su apoyo. En consecuencia, ha sido capturado por el ejército realista y ejecutado en el actual noviembre de 1817. Para finalizar la consumación de nuestra independencia, esta situación coincidió en el tiempo con el regreso a España de Fernando VII, la abolición de la Constitución de Cádiz y el restablecimiento del absolutismo.
lo cual ha reforzado en Nueva España el poder del virrey Félix María Calleja, quien había recibido el nombramiento en marzo del pasado 1813. Con la firme intención de reinstaurar el orden en el virreinato, se restableció el Tribunal de la Inquisición. Ante ello, los insurgentes, así como todos aquellos criollos liberales que simpatizaban con las ideas de la Constitución de Cádiz, también suprimida para Nueva España, fueron perseguidos y muchos de ellos encarcelados y fusilados. Para el presente 1817, durante el gobierno del virrey Juan Ruiz de Apodaca, parecía que la gran revolución popular iniciada por Hidalgo 7 años atrás comenzaba a su fin. En 1820, una nueva revolución liberal en España obligó a Fernando VII a jurar la Constitución de 1812 y regresar a los principios del liberalismo, en especial en lo referente a limitar el poder de la Iglesia. Tales sucesos tuvieron un fuerte impacto en Nueva España y al final han provocado la consumación de nuestra independencia. La paradoja de esa historia es que fueron los propios afectados por el restablecimiento de la Constitución liberal, es decir, la Iglesia, el ejército y las élites económicas, los que tomaron en sus manos la decisión de separarse de España. Un reconocido oficial criollo de nombre Agustín de Iturbide era el encargado de combatir a Vicente Guerrero en el sur de Nueva España. Sin embargo, confabulado con otros jefes militares e importantes sectores de las élites eclesiásticas y económicas, ha redactado el Plan de Iguala, con el que proclamó la independencia y declaró a la religión católica como la única en el territorio. Incluso ahí se establecía el mantenimiento de la monarquía y se invitaba al propio rey Fernando VII o alguno de los miembros de la casa reinante para gobernar la nueva nación. Iturbide consiguió la adhesión de Vicente Guerrero y la selló mediante el famoso Abrazo de Acatempan. Y lo más importante, ha unificado a la mayoría de los sectores criollos, tanto militares como civiles, en su deseo de independizarse y alcanzar el poder que durante tanto tiempo había monopolizado los peninsulares. De esa manera, mediante una estrategia que no ha implicado batallas ni derramamiento de sangre, el ejército de Iturbide, llamado de las tres garantías, la religión, la unión e independencia, ha ocupado las ciudades de Valladolid, hoy Morelia, Guadalajara, y quien firmó un tratado con Iturbide en el que aceptaba la independencia siempre y cuando se respetaran los derechos de la casa reinante española.